Buenos días, hermanas y hermanos. Una vez más nos convoca la palabra del Señor, que quiere ser el maná que viene de lo alto para nutrirnos en nuestra travesía de la vida. Quinto domingo del tiempo ordinario. Y es la palabra del Señor, precisamente la que quiere poblar en este domingo nuestros corazones, de tal modo que despidamos la suave fragancia de Dios en nuestros gestos y en nuestro cotidiano vivir. Vamos a disponernos en el corazón y en el interior para acoger profundamente esta palabra que generosamente la Iglesia nos propugna, nos concede, y para meditar con hondura en torno a la misma. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la sinagoga y con Santiago y Juan se dirigió a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo hicieron saber enseguida. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Se le fue la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron toda clase de enfermos y endemoniados. Toda la población se agolpaba a la puerta. Él sanó a muchos enfermos de diversas dolencias y expulsó a numerosos demonios, a los que no les permitía hablar porque lo conocían. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado donde estuvo orando. Simón y sus compañeros lo buscaban, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando», les respondió. «Vámonos de aquí a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues a eso he venido». Y fue predicando en sus sinagogas y expulsando demonios por toda Galilea. Palabra del Señor. Bien, hermanos, un bello relato que nos sitúa en los inicios de la vida pública del Señor. Y ya de entrada el Evangelio de Marcos nos permite matizar, inteligir, descubrir por dónde se va a mover el Señor, precisamente en ese propósito de manifestar al Dios que tiene entrañas de misericordia. A diferencia del domingo anterior que le veíamos, pues eso, en medio de la sinagoga, ahora le vemos al Señor situado en una casa. Entra en la casa. La casa quiere ser el lugar de salvación también. No únicamente el templo es el espacio y el ámbito para la manifestación del Señor. También en la casa sucede Dios. También en el lugar sucede el Señor. También ahí, pues, se despide el buen perfume de la salvación de Cristo. Entra el Señor en la casa, se involucra profundamente con ellos, con los que allí habitan, y de manera particularísima ahora, en esa casa, está precisamente la suegra de Pedro, la mujer que convalece, la mujer que experimenta fragilidad en su cuerpo y en su espíritu, la mujer que está doblegada, la mujer que está maniatada, la mujer que yace en una cama, se encuentra precisamente con el Dios de la vida, que salió a su encuentro, que se involucró con ella, que empáticamente la tocó, la levantó y la sanó. Yo quisiera, hermanos, que en esta mañana, a lo largo de este día, meditemos en primera instancia en estos tres verbos que de alguna manera están evidenciando el modo de ser del Señor. A ver, hermanos, Jesús se acerca, se aproxima, se hace prójimo del hombre y de la mujer doliente, no nos mira de lejos,
no nos mira, podríamos decir, desde el palco o desde la tribuna, se aproxima profundamente ahí donde yace el hombre, ahí donde germina el dolor del ser humano, ahí donde está el hombre y la mujer doliente, para tocarnos profundamente la vida. Tocó la vida de la suegra de Pedro. No le interesa al Señor en primera instancia, pues las leyes que a lo mejor prohíben ese toque delicado de Dios. Toca profundamente, mientras otros dan la espalda al dolor, mientras otros dan la espalda al gemido, mientras otros ponen entre paréntesis el sufrimiento del ser humano, el Dios de Jesús, que tiene entrañas de misericordia, no da la espalda, sino que da la mano, y dándonos la mano nos levanta, y dándote la mano te restaura, y dándote la mano te toca en tus grietas y en tus dolores más profundos, y con ello te restaura la vida. Aquel que se deja tocar por el Señor experimenta no ya la desilusión, sino la salvación. Así es como está llegando el Señor a la vida del ser humano. Así es como se aproxima a tu vida y a la mía. Déjate tocar por el Señor como se dejó tocar la suegra de Pedro, y en ese toque experimentó profundamente el paso salvífico de Dios, que levanta la vida, no que aplasta la vida. La suegra de Pedro yace en la cama, yace en sus múltiples postraciones, podríamos decir, y de esas postraciones que aplastan la vida, precisamente nos restaura el Señor, nos recupera, nos pone de pie, te pone de pie, y con ello te devuelve profundamente la dignidad humana. El Dios que se revela en Jesús se reveló con entrañas de misericordia, es decir, con un corazón entrañable para desde ahí contemplar y mirar las miserias del ser humano, pues ya no con prejuicios, sino desprejuiciadamente. Se nos está acercando el Señor, como se acercó a los múltiples enfermos, a los múltiples endemoniados, para liberar del corazón del hombre todos los monstruos, si cabe el término, que dominan, que hipotecan, que roban la paz, que en definitiva no nos permiten reflejar y revelar el rostro de Dios en el rostro humano. Hermana y hermano, el Señor se está acercando a tu vida y trayéndote una buena noticia está. Nos recuerda que el paso de Él es liberador, que exorciza del interior del ser humano todas las opresiones, todo aquello que degrada, que ensucia, que hipoteca el rostro de Dios que somos cada uno de nosotros. El Dios de Jesús así apareció en la historia, deseoso de liberar al ser humano, deseoso de restaurar al ser humano, de recuperar la vida. En este escenario bíblico que estamos meditando precisamente en este quinto domingo del tiempo ordinario, podemos contemplar e inferir de Dios, que pasa por el mundo como el curador de la vida, como aquel que protege la vida, como aquel que cuida la vida, como aquel que interesado está en restaurar los distintos trazos del ser humano. Qué bella experiencia que nos revela precisamente esta palabra de Dios. El Dios de Jesús, que apareció en el mundo cargado de empatía, cargado de compasión. El Dios que se nos acercó para consolar a los desconsolados de la historia, a los distintos colectivos humanos que experimentan el límite, que experimentamos la fragilidad, que experimentamos el desgaste, que experimentamos en definitiva, pues eso, la limitación humana. Hacia allá se acercó Jesús, se acerca Jesús para recordarnos que Dios no descarta al ser humano, que no desecha al enfermo, que no descarta a aquel que experimenta en su cuerpo y en su espíritu la vulnerabilidad, sino que por el contrario
cura, levanta, libera, transforma y transfigura profundamente el tejido interior del hombre y con ello el tejido social. Dios no nos da la espalda, al contrario nos da la mano, y dándonos la mano hemos recuperado la dignidad y hemos experimentado con ello que el paso de Dios pone de pie al hombre que está postrado, que la palabra de Dios, que el encuentro con el adorable Jesús no desilusiona y defrauda al ser humano, sino que por el contrario le devuelve la esperanza y le invita a vivir en la libertad de los hijos amadísimos de Dios. Dios en este escenario bíblico apareció como el servidor de los hombres, para que también nosotros, como Él, seamos capaces de tender la mano a los más necesitados, a los más desprotegidos, a los distintos segmentos humanos que experimentan la marginación, que experimentan la exclusión, que experimentan el deseche de las patologías sociales. Que el buen Jesús, que aparece como un buen perfume para el hombre, siga siendo de nosotros hombres y mujeres misericordiosos, como misericordioso apareció el Señor en el medio o en medio del tejido humano y del tejido social. Que Dios nos bendiga a todos y siga siendo de nosotros discípulos y testigos de la misericordia, de la ternura y del corazón entrañable de Dios en el mundo.